La mano de mi amigo Luquita Rodríguez, número 1. Vorterix. Actor, comediante, productor y director, Guillermo Francella es una de las figuras más importantes de nuestro país. Su formación en la mítica televisión argentina de los años 80 le permitió consolidarse en las telenovelas y también en las telecomedias de aquellos años, dando un salto al cine que le permitió formar parte de las sagas cómicas más representativas de la década. Conforme fueron pasando los años, Francella participó en varias de las películas contemporáneas más relevantes de nuestro querido cine. Entre ellas, El secreto de sus ojos de Juan José Campanella, El clan de Pablo Trapero, Animal de Armando Bo y El robo del siglo de Ariel Winograd, por tan solo mencionar algunas. En víspera del estreno de Homo Argentum de Mariano Con y Gastón Duprat, nos damos el enorme lujo de tener en nuestros estudios al célebre actor Guillermo Francella, quien conversará junto a Sebastián De Caro sobre su exitosa trayectoria en este esperado episodio de California Secreta. Bienvenidos una vez más, muy buenas noches después de este hermoso prólogo de Mario Daniel Pergolini con esa bella voz en las noches de jueves. Estamos, como dice, con Guillermo Francella, al que voy a presentar en instantes nada más. Primero quiero agradecer a Vinos de Barrica, sucursales en todo el país. Hay degustaciones literarias y cata ciega. Yo fui a una, está muy buena, a las que pueden asistir. Para más información puedes entrar en el Instagram, @debarricas, en www.debarricas.com.ar. Hoy estamos tomando un Tierra del Fuego 2023 Reserva Cabernet Franc, que ya lo he tomado, es muy rico. Y quiero también agradecer a Bolivia, que me dio ropa de invierno con el frío que está haciendo. Tenía las camisas que ustedes acordarán. Gracias, Universo Bolivia, gracias Gaby. Los amigos de Indigo Coffee Roasters, que tengo acá, después vamos a regalar café. Tostadores de café de especialidad desde 2016. Puedes hacer tu pedido con la web con un 10% de descuento off con el código California. Nos nombran a nosotros si les va bien. Escanando el QR en pantalla y en 48 horas lo tenés en tu casa. Al igual que nosotros, en Indigo creen que el mundo lo mueven los que hacen, no los que dicen. Por eso invitamos a seguirlos en @IndigoRoasters. Movamos juntos el mundo. Tenemos un regalo para Guillermo que le daremos después, antes de despedirlo. Quiero comenzar. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Agradeciéndote muchísimo que hayas venido, porque estuviste en Córdoba, te hicieron un reconocimiento en Premio Sur. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Y sabemos que estuviste volando hoy mismo. Sí, ya sí, hace un ratito. a las 6:30 de la tarde, sí. La verdad, una alegría enorme que estés acá con nosotros. Muchas gracias. Para hablar de Homo Argentum. Pero antes, quiero comenzar por este lado. Hay un libro de Roberto Perfumo que se llama Jugar al Fútbol. Es un libro sobre una especie de consejos para los jugadores de fútbol que escribió Roberto, un tipo que tenía un montón de aptitudes más allá de las futbolísticas, digamos, una mirada de la vida, el tango, bueno, vos lo sabés mejor que nadie. Mucho. Y en un momento señala algo que, viendo Homo Argentum el otro día, en una función que hablamos la gente de Pampa para poder tener esta charla, dice Perfumo que el jugador tiene la obligación de jugar en contra del reglamento. Está el reglamento y tiene que extremarlo, que ir al límite. Y en tu manera de vincularte con la actuación hay algo que es, y te voy a preguntar si es una percepción mía nada más, o si lo sentís así, que es en relación a la comedia y en relación a cómo transitar una escena de un lugar al otro, vos siento yo que sentís un placer de equilibrista. ¿A vos te gusta decir, le voy a sacar el jugo a este momento? No jugás seguro, arriesgás. Vas hasta la cornisa, donde uno lo diría, no, lo comentó demasiado, digo, en términos de actuación, está ahí y vos vas hasta ahí. Vos decís, yo voy a llegar a todo lo que dé esta escena sin pasarme, ¿no? Que es tan difícil. Sí, el objetivo. Pero no jugás seguro, no te instalás, no decís, no, así está bien, no subactúas nada. Digo, y me acuerdo cuando hablamos del clan, que yo te decía, actuás con la espalda. Claro, Actuás de espalda. Recuerdo. Y bueno, ¿sentís algo de esto? De que ves las situaciones, y que decís, bueno, la voy a jugar todo lo que pueda jugar. A mí, Seba, me apasiona explorar en lo interpretativo cuando tenés textos que ameritan que te la juegues un poco. A mí, que no me quede bien decisa, ¿no? O sea, que no sé si tengo que estar incómodo, no sé si tengo pero ponerme capas a mí mismo y encontrarme la vuelta en algo que
pueda volar y que no me identifique, que no me reconozca, no solo en lo estético, ¿no? Pero cuando elijo algo postural, algo corporal o algo con la voz, o cuando yo soy medio que me gusta mirarme, qué sé yo, cuando veo que no necesito eso, cuando veo otro tipo, como me ha pasado en Omar Hampton, en las 16 historias, que ya las comentaremos. Sí, claro. A mí me apasiona, no sé si ir al límite o si yo me doy cuenta que es el límite, pero tengo un control que puedo jugar y me pongo austero hasta un punto, porque me puedo desbordar, porque he hecho propuestas que el objetivo era pasarse de rosca, sí, claro, pasarse 2 o 3 pueblos, porque qué sé yo, empiezo con comedias como De Carne Somos, que el objetivo era estar muy pasado y no hacerlo muy económico en lo interpretativo. Pero pero totalmente afinado con la propuesta. Todos actuaban lo mismo. Actuar, sí, tal claro, cual, ese era el objetivo. Claro. Y era televisión abierta, no había tanto trabajo previo, pero en cine, que te permite trabajar, jugar en la mesa, ensayos, textos y tiempo para ensayar, y que cuando uno llega al set sabe claramente lo que el director quiere. No es que el director viene y dice, ¿ahora cómo llevamos? No, todos sabemos qué hacemos, y ahí me gusta volar, y si tengo que poner un freno de mano, o me dirán un poquitito menos, un poquitito más, pero tengo un autocontrol. Me parece que no es adquirido, es innato, es algo mío, mucho oído. Es algo que lo puedo hacer. Es una cuestión de oído también. Me da la impresión que sí, que hay un oído como el oído de los músicos, hay un oído, lo cacofónico, a mí me chirría muy fácilmente si alguien no está en el tono. Por ejemplo, la búsqueda del tono en la etapa de los ensayos es vital. ¿Por dónde vamos? ¿Qué cuerda tocamos? ¿Es por ahí? ¿Es por acá? Lo que transito, por ejemplo, con bastante cotidianeidad, que es el encargado, ¿no? Trabajamos esta cosa angelada, fresca, hermosa de él, y la cosa oscura y diabólica, claro, que de golpe hay una transición por una respuesta que no le gustó, o cierto riesgo que él percibe que le va a suceder con el interlocutor, y él la defensa de él, e intento que no se vea esa transición de cómo le va a enojarme ya con... Pero bueno, me parece que es algo trabajado, pero que está en mí. Está en mí. No, y una cuerda, un péndulo que va... tus personajes que tienen control son espectaculares, y los personajes superados por algo también. Yo te veo disfrutar las dos situaciones de lo actoral. En Homo Argentum tenemos todo. Homo Argentum es como el demo soñado de cualquier actor. Ahora vamos a hablar de eso, un poco más de la obra. Yo creo que es la película que preparaste toda tu vida, de alguna manera, si me entendés. Digamos, porque todos los personajes, y yendo incluso desde Ricardo de Carne Somos acá, fue como una construcción de eso, de lo argentino, lo porteño, de cierta cosa que siempre estuvo presente, casi de una manera autoral, como si hubiera un cuerpo de trabajo, viste, que va perfeccionando eso, y este es el resultado de todo ese trabajo, me parece. Pero que fue un sueño mío. Yo muchas veces me preguntan tu influencia dónde está, por dónde pasa. A mí me gustaba toda mi vida el humor italiano, ¿no? Es el humor de estos 5 grandes, Manfredi, Tognazzi, Gassman, Marcello, Sordi, me volvían loco, pero los iba a ver y me quedaba. ¿Dónde los ibas a ver? ¿Cuándo fue eso? Ya en la época de donde vivía yo, en Becker, tenía un cine a 200 metros de mi casa en California, y veía esas películas. Y me llamaban la atención. Me carcajeaba. Y la gente miraba, y yo, ¿quién carcajea tanto? Pues yo les encontraba la vuelta, percibía con ese gesto, tenían un humor muy gestual. Hoy las ves y están pasados un pueblo. Sí, claro, por supuesto. Están pasaditos un pueblo. No, pero viste que hay películas que no envejecen tanto en lo interpretativo. Las que veo digo, ay, pero lo que yo veía, a mí me internaban. Yo un día vi un difetto di familia de Manfredi, creo que es la última película de Manfredi, que era un diálogo entre 2 hermanos cuando había fallecido su madre, que un día me acuerdo que lo llamé a Nicolás y Joana para que puedan ver una escena en un auto, que están enfrentados de hace 40 años, ¿no? Y están yendo a despedir a su mamá, que la inhuman en el barrio donde ella era oriunda, y el pedido de su mamá era que la lleven sus hijos. Entonces en un auto van ellos, y atrás está el coche de la casa de sepelio con el ataúd de su mamá. Y hay algo, ese silencio incómodo entre ambos en el auto, que digo, wow, ¿cómo lo hacen?
que yo creo que ni Pacino ni De Niro juntos lo podrían hacer. A mí me da la impresión, yo te nombré a ellos porque los amo. Sí, claro. Porque también a ellos los quiero mucho Sí. y me han marcado mucho, ¿no? Porque no solo era el humor. Es para poder decir justamente el peso que tiene. Para Exactamente. decir, sí, claro. Digo, miren esto, qué sé yo, eran muy chicos, tal vez no percibían. Digo, miren lo que pasa, esto no te lo enseña Strasberg, no creo que no hay nadie que pueda pasar ese silencio que había, esa incomodidad que había. Y yo mamé eso, o por lo menos me generó influencia. No solamente ellos, ¿no? Hay un contraste muy grande entre el italiano y el británico. Peter Sellers también a mí me demolió. Bueno, te iba a decir justamente, un sueño que tenía Stanley Kubrick en Doctor Strangelove era hacer todos los personajes con Sellers, era un poco como Argentum. Lo sé. Él lo amaba a Sellers, de hecho está 3 veces en la película, era enamorado, era casi el actor que más devoción le generaba, y Sellers transitaba también todas las cuerdas del instrumento, del piano, ¿no? Sí, No, es verdad. no Yo tenía límite. un día en Madrid estaba y había como una retrospectiva de Stanley Kubrick y yo me metí y empecé a mirar todo lo que él amaba a Peter Sellers y me fascinó. No lo sabía yo todo eso. Sí, era su gran amigo en el rodaje. Además. Sí, con el que más charlaba. Además. Y a mí, al mamar eso, un día conversando con Duprat me dice, ¿qué tenés ganas de ¿Que en el hacer? rodaje del encargado dónde fue? Sí, en el rodaje Sí. del encargado. Yo tenés ganas de filmar algo, sí. Yo había hecho mi obra maestra con él. Y yo, dale, y ok, ¿y qué me gusta? Hay un formato que a mí me gusta, que es de viñetas, que es de episodios. ¿Cómo episodios? Sí, episodios donde el universo del mismo hay mucho humor, pero hay bajada de línea, hay una crítica social, hay reflexión. Y lo que yo vi hablaba mucho del gen italiano, del romano, el siciliano, el gen en general italiano. No hay un hilo conductor, pero quiero que la veas. Se llama Los Monstruos, y después la segunda parte eran Los Nuevos Monstruos. Sí, claro. La primera fue con Gassman y Toniassi, la segunda con Sordi, y Ornella Muti y otros más. Y bueno, al tiempito volvió y me dijo, uy, me explotó la cabeza. Digo, son crueles, me dice, qué crueles que son, qué crueldad que había en cómo contaban, en las cosas que hacían. Y bueno, a mí me mató eso de episodio. Digo, bueno, déjame pensar. Y empezó a bosquejar y a escribir. Escribió como 40 episodios. Y me los trajo y no me los mostró, pero eligió, hizo un tamizado y me dio varios, unos 20. Y yo... Me encantó, hablamos mucho. Eso te iba a preguntar, son 16 historias, ¿cuántas tiraron en la mesa? 40. Eso te iba a preguntar. 40. ¿Y alguna es tuya o parte o el disparador, alguna que me puedes ¿Mía? decir? Sí, que O sea, puedes que decir yo le sugerí. que trajiste, y yo quiero algo así. Dos. O un par. Dos A ver, de ellas. ¿podemos decirlo en clave? Para la gente de Pampa, esté tranquila. No, pero creo que A ver. lo podemos Sí, hablar. sí. A veces los va cambiando los nombres de las viñetas. El papá que despide a su hija. Sí, Esa es una. esa es una. Y la otra, el papá que habla con el hijo que vive hace muchos años con ellos, de 40 años. Espectacular. Sí, son las dos que yo no propuse y les dije que me gustaba que haya un toque también de emoción, algo que más allá de bajada de líneas o de críticas o de lo que sea, porque no es todo así, tiene mucho humor. Yo No, la película es una comedia, o sea, quiero he decir... carcajeado. Exactamente. He carcajeado. Lo más grande es una comedia, pues está todo esto adentro. Está ¿no? todo esto Lo adentro. agridulce, exacto. Sin duda alguna. Y a mí me gustó y a ellos también. No sé si estaban muy convencidos al inicio, pero las pusieron en el lote principal, pero después el debate más rico fue, me encantó. ¿Y en qué pensaron que las protagonicé? Pues yo dije lo que me gustaba, Sí. pero no de protagonizarlas. Me dice, ¿vos todas? Yo, ¿cómo todas? Digo, no. No. Dice, pues sí, fíjate que todos tienen tu edad, los personajes que escribimos. Sí, claro. Sí, yo de verdad si la hago con vos. Y bueno, charlamos mucho. No es que yo estaba inseguro, digo que no sé cómo, si me animo. He visto cosas de actores y de actrices. Shirley MacLaine, vida pasada, 7 historias que las contaba ella, no me acuerdo el nombre de la película, pero me pareció mucho y después dije, me gusta el desafío. Fue un desafío. No, es un desafío enorme, único en la extraordinario. historia argentina del cine y la televisión, casi diría, salvo los programas de humor que tenían varios personajes, pero este formato no se ha visto. Y una cosa que me parece pertinente, que te la comentaba fuera de aire, fue una de las primeras cosas que te dije, es una película de 16 historias
pero no es que son 16 historias que nada tiene que ver una con la otra. Tampoco es que tengan continuidad en términos mitológicos, no es que esta te deja... Pero si uno ve el total de la obra tiene una forma y un cuerpo de trabajo. Es como la diferencia entre un libro con cuentos o de cuentos. Hay una lógica muy grande, una lógica de cómo están presentadas, en qué orden, cómo conecta una con otra, cómo de un clima te llevan al otro, y cuando terminas de verla vos viste una película que transitó un montón de lugares, pero que habló de no todos los temas del mundo, de un par de temas con variantes. Digo, Sí. mucho más conciso de lo que uno piensa. Y una cosa más, son 98 minutos. Sí. Digo, son 16 personajes, 16 cortos, y pasa una cosa increíble que es no terminás, digo, te vas riendo, entras en otra historia, o una cosa única pasa en el espectador. Sí, yo creo que la gente la va a disfrutar muchísimo. Ah, sí, pero estoy muchísimo. convencido. Y además lo que yo siempre anhelé, porque el advenimiento de las plataformas ha sido maravilloso. Hoy podemos viajar, en el mundo nos conocen mucho más Sí, claro. con nuestros contenidos cuando viajan, pero que es una película para ver en cine, ¿no? Viste que la gente no está yendo tanto al cine. Yo creo que es una posibilidad de una vuelta al cine. No, y reírse en la sala. reírse en la sala, carcajear. El primer cuento no se puede creer. Yo le digo a la gente cuando se sienten, yo casi me descompongo, estaba solo en la sala y me ahogué de la risa. No se puede creer. No se puede creer. No se puede creer de verdad. Es un gran comienzo, Sí, pero gran sí, comienzo. a mí me gustó Yo no mucho. sé si estaba planteado que fuera el primero, Elegimos que sea el primero. y es que es Elegimos un que haya trompazo, es un espectacular. inicio Es espectacular. que vaya por ahí, que tenga esa explosión, esos dilemas morales, ¿no? ¿Cómo reaccionaría vos si ahora está pasando algo? Entra alguien acá. No, y una cosa que te decía también, lo que vos haces, lo que pasa es que no quiero contarlo, pero el punto de giro de la historia, tu transformación y decisión en ese momento, me parece impresionante. Me parece que ahí vos manejás el elemento, es lo que sabés hacer tan bien, digo, es una locura eso. Como actuación, Qué lindo. que yo te veo mucho disfrutar cuando no hablas. Digo, Claro. yo te veo muchísimo disfrutar en todo lo que haces, cuando contás con la mirada, cuando contás con la postura, cuando contás con la acción. Yo creo que lo disfrutás muchísimo, lo que es loco, porque la mayoría de los actores comediantes que tienen muchísima facilidad para el humor, muchas veces están sostenidos en la palabra. Les Sí, cuesta o- moverse y les cuesta estar callado y les cuesta... Les cuesta estar callados, sí, es verdad. No dejan que acontezca, ¿no? El silencio sienten que es una pérdida de tiempo o que el silencio puede provocar una meseta en lo que están hablando, y al contrario, es el lugar donde yo siempre sostengo que en el humor muchas veces, o te diría la gran mayoría, no es el que dice, sino el que recibe lo que No, está claro, por eso, te sucediendo. encanta reaccionar. Eso, vos te disfrutás, tirame algo que yo reacciono. Ay, lo que más amo, es verdad, y lo percibiste y me encanta, porque es así. Es Difícil, ¿eh? Oh, La reacción. claro. Y porque sostiene la piña es la reacción. Todo es la Claro. reacción. Y el momento ese que sucede todo eso que sucede, Ujú. y cómo recompongo este momento, ese momento que me quedé solo en ese balcón. No, es espectacular. La gente se va a acordar, la gente lo va a ver, se va a acordar esta charla, es espectacular lo que pasa. Decías Manfredi, Sordi, me imagino, Un burgués pequeño, yo sé que tú sabes que yo sé, todas esas películas de esos años. Me acordaba de Los monstruos, que son los tipos que caen en el funeral y empiezan a hablar mal del muerto y convencen a todos. Eso es de Los monstruos, ¿o no? Que empiezan a mentir sobre el muerto. Me parece que eso es Amici Miei. Amigos míos. Amigos míos. Ahí va. ¿Y argentinos quiénes te volvían loco en esa época? Que te volvían locos estos tanos. ¿Qué actores argentinos te gustaban de chico? De joven. Brandoni me mandaba al hospital. En el teatro, no, a mí me mataba, pero me mataba. Otros elegían otros actores y digo, no, por favor, les pasa el trapo a todos, pero a todos esos, en el teatro sobre todo. Ahí se ven más los pingos, ¿no? Cuando los ves en teatro y cómo llenan ese espacio en ese ratito, yo veía todo, era una adolescente, después fui más grande, estudiante de teatro. ¿Qué te llevó a estudiar teatro? ¿Perdón? ¿Qué te llevó a estudiar teatro? ¿Qué día decidiste Mira, quiero estudiar teatro? En el término de mi colegio secundario, ¿no? Digo, ¿qué vas a seguir? Y los chicos decían, yo soy medicina. Digo, ¿te gusta? Si mi viejo es médico, qué sé yo. No, ni en pedo. O abogado, arquitecto, ingeniero, las clásicas. Y yo tuve una gran contención de mis padres. Porque digo, papá mío, no sé, estoy terminando el colegio secundario.
Digo, lo único que me gusta es el teatro. Digo, bueno, hijo, pero hacelo, estudiá teatro. ¿Ellos te llevaban al teatro de chico? O sea, era una actividad que... No, mis papás no me llevaban al teatro. Iba a los cines, me acuerdo que sí, con algún amigo que le gustaba el teatro íbamos a ver teatro. Cuando terminé el colegio secundario, había que recaudar en San Isidro, recuerdo, fondos para hacer un viaje de egresado. Por supuesto, claro. Y había 6 o 7 que nos gustaba mucho el teatro. Digo, ¿por qué no hacemos una obra de teatro? Había un teatro emblemático en San Isidro, que era el Auditorium de San Isidro. Claro. Y entonces digo, ¿cómo sería la búsqueda? Y digo, si habrá que ir a Argentores, sentarse a leer, elegir una pieza, ¿cuántos somos? 4 mujeres, 3 hombres. Y yo tenía un amigo de Bécar, donde yo vivía con mis papás, que era escenógrafo del Teatro San Martín, pero a la vez tenía mucho conocimiento de teatro porque era actor, estudiaba, y nos dio una mano para, yo elegí una comedia de Julio Escobar, un autor español que se llama Charlatanes, y ensayamos con las cosas caseras, capaz que llevamos las sillas de mi casa, y todo, y la representamos una noche en el Auditorio de San Diego, que explotó por el aire porque venían todos los alumnos, los profesores, los papás, todo el mundo, las familias. Y ahí sentí algo que me explotó el corazón. Cuando entré, obviamente que era una comedia, cuando escuché la carcajada, era algo que digo, ay Dios mío, muy nervioso estaba, pero me encontré como que era mi lugar en el mundo. Fue algo tan... ¿Ocupabas ese lugar con tus amigos? Era simpático. ¿Cómo te fue? Bueno, llegué a la casa y empezaba a contarle, estaban todos así, y yo veía que los tenía en la mano, en un puño. Y golpeo, y digo, ¿quién es? Y digo, soy yo, Guillermo, ¿puedo pasar? Y yo veía en todos ellos que se agarraban la cabeza, sin duda que la aderezaba un poco la anécdota. Sí, claro, por supuesto. No era tan verdadera. Sí. Pero hacía una versión libre y los veía en el piso. Y me daba cuenta que algo pasaba conmigo con el humor. ¿Y esa elocuencia para narrar, alguien en tu familia la tenía? Eran muy simpáticos. Eran de contar, mis padres eran muy simpáticos. Mi hermano tiene un humor, creo, como dicen todos mis amigos, el original es Ricardo y no vos. Claro. Vos sos mucho más que como cuando dicen los futbolistas, vos no viste jugar al hermano. Exactamente. No, pero mi hermano es una cosa, un silencio, siempre está como enojado y la ira de él nos desmaya a todos, porque está enojado, siempre es un Tano que parece que llegó del barco antes de ayer, pero baja y es algo, su ira, esa irascibilidad o esa vehemencia para explicar, estoy hablando, y entonces cualquier cosa nos mata, no podemos retenerla, capaz que está contando algo que le pasó. Por eso digo que hubo mucho humor en mi casa. Y a veces te vino en algún personaje tu hermano, como esta ira es de mi hermano, lo que estoy más o menos diciendo. Sí, le chupo cosas a él. Le chupo, sí, claro. ¿Cuál más? ¿Dónde está tu hermano? ¿En qué personaje está mucho o pasa mucho? No, a veces cuando veía algún comportamiento de él, copiaba su energía para hacer esa interpretación. Pero recuerdo cómo él reaccionaría. Pero todo es esta cosa de la familia italiana, ¿no? Que no es, ¿qué pasó? No, es como el desborde de toda la familia, fuimos un poco. Era una película italiana en mi casa para reacciones. Y él las tenía más que yo. Y siempre hubo humor, mis papás eran simpáticos, había mucho humor en casa. Pero no había anda al teatro, no. Esto lo aprendí solo, me gustó solo. Y me generó ese deseo, y cuando lo iba a ver a estos actores, los esperaba en la puerta, los saludaba y digo, puta, qué fuerte, ¿cómo podría hacer esto? Como hacía Luis, por ejemplo, ¿no? Beto, Brandoni, que a mí me mataba. Hay muy grandes actores aquí en Argentina, hay grandes actores. Pero si me preguntas... De esa época, digo yo, de cuando eras fan de todos estos tipos, Brandoni era el tuyo. Sí. ¿Laburaste mucho con Brandoni? Bueno, después Adrián Sobar, sabiendo mi admiración por él, un día me dijo, ¿te gustaría hacer algo con Beto? Y yo, digo, por favor. Y tuve la oportunidad de hacer Durmiendo con mi jefe en el 2003. Y me acuerdo que, digo, pero déjame que lo conozca un poco. Digo, a ver si el golpe de este sueño que tenía, esta admiración que tengo, después como compañero no me va tanto. Yo ya era muy conocido, ya protagonizaba. Entonces fuimos a comer muchas veces, a la casa de Adrián, a la casa de Beto, a mi casa, en la calle, en restaurantes. Y ya había confianza, ya había mucha simpatía.
Y me acuerdo que la primera vez que me cruzo con él, que fue maravilloso, fue en Durmiendo con mi jefe, y tengo una escena donde él me cuenta algo que está pasándole con el hijo. Larga la escena. Yo no sé qué está pasando, Andresito. Y tenía un conflicto con su hijo, ¿no? Pero no te miento, era como dos páginas. Sí, claro. Y yo en silencio escuchando, en silencio, y fue la primera escena. Bien, quedó bien, me dicen, desde el Tolba, quedó fantástica. Bien, Beto, bien, Guillermo. Y él se acerca y me dice, qué bien que escucha. Me dijo, oh, y fue la Copa del Mundo, claro. Me demolió. Que fue como el mayor piropo que me podría ver. Qué bien que escucha. Y se fue. Porque le puse toda, así me quedaba, y participaba porque lo escuché de verdad, no actué. Lo escuché. Eso se siente. Exactamente. Y por ahí a veces algún actor que no tiene mucha experiencia trabaja con vos y vos te das cuenta de eso. Sin duda alguna. Y decís, esta tienen pasta, están en la escena, Sin loco. duda alguna. Sí, es difícil. Sí, Digo, para alguien que está empezando, de repente tiene que compartir una escena con vos. En El Encargado ha pasado varias veces, o lo que cuenta Cocharales siempre. Digo, y de repente descubrís que están ahí. Sí, pero que me Actrices y encanta. actores jóvenes. Hay muchos chicos jóvenes. Sí, claro. Muchos chicos jóvenes que tienen, bueno, Gastón es uno de ellos. Sí, qué lindo descubrir eso. Son muy respetuosos. En otra época, en la televisión abierta, capaz que estábamos en la mesa, todos leyendo, y llegaba el pibe que tenía todo dormido. Y yo, ¿qué digo? ¿Cómo que digo? Sí, claro, yo creo que estuviera horas estudiando antes para llegar y no hacer papelones. Pero no está pasando esto ahora. Hay muchos profesionales, hay jovencitos y chicas amorosas, divinas, con mucho talento, que se te paran de manos en una conversación, interpretando, y miran bien, y escuchan bien. Están y en la dicen escena. bien. Y están en la escena. Habitan la escena. Están. Claro. Qué difícil, Y pero claro que sí. Por eso yo digo, tranquilito, deja que acontezca, que suceda, que pase. Yo amo, tuve la oportunidad de dirigir y amé hacerlo. Amé porque creo que les quiero pasar mi ADN en modo endovenoso, ¿no? Yo vi teatro dirigido por vos. Perfecto Desconocido. Perfecto Desconocido, claro. Sí, la obra italiana de Paolo Genovese. Sí, claro. No, que vino al estreno. Y tuve también otro piropo hermoso. Yo te felicito porque es muy difícil plasmar una película en una obra de teatro. En la película estás protegido con una fuga, con un plano corto, con un plano de detalle. Ahí no, ahí tenía que contar lo que ellos contaban con esa fuga, ese plano de detalle y ese plano corto en una obra de teatro. ¿Cómo resuelvo? Y generó un vínculo con los chicos de un modo hermoso. Yo estaba muy satisfecho. Y él, cuando terminó, se acercó, me abrazó y dijo, te felicito, me encantó. Pero se conocían ellos, son amigos en la vida. Y digo, no, son actores. Algo había pasado. Un elenco muy bueno, eran todos buenos. Algo pasó. Sí, claro. Yo era muy obsesivo con eso, de que de verdad cada cosa ocurra y que la padezcan y todo. Era la del celular, ¿te acordás? Sí, claro. Pero O dos versiones, una de la iglesia y la otra la original. la iglesia que tenía un final un poco más el onírico. eclipse. Claro, exacto. Y bueno. Muy buenos actores igual. Bueno, Alterio la rompe, hay gente increíble. Todo estaba muy bien. Pero la versión italiana a mí me gustó más. Sí, claro. Alex lo amo, pero la versión italiana fue la fidedigna, la que yo tomé. Ese padecimiento de todo ese momento incómodo entre todos fue notable. Cuando vi El Clan, que charlamos mucho, me acuerdo que habías venido acá, 2017, ¿era por Animal o El Clan? ¿Animal o El Clan? Animal. Y yo siempre, gran película. Yo siempre te hablo desde esto, desde la primera nota que hicimos, porque es mi obsesión y porque no hay registro. Cuando la gente ve las escenas de Joe Pesci en Buenos Muchachos, la que lo psicopatea y vuelve loca a la gente, yo le digo, Francella hizo un personaje así al principio de su carrera que era lo más siniestro que pudiste ver en tu vida, que es el personaje de Historia de un trepador. Un asesino, una especie de hitman, una especie de psicópata, una especie de personaje. Primero, Historia de un trepador no entiendo cómo no hay una remake, porque es casi una serie, que hoy sería una serie de HBO. 1984, o sea, 41 años. Exacto. Wow. Y le decimos a la gente, Claudio García Satur era una especie de hombre metido en una empresa que luchaba justamente por lograr el poder. Me acuerdo que la rompían Mónica Villa, la rompían Mirta Busnelli, increíble. Ricardo Lavie. El jefe, Ricardo Lavie. Claro. ¿No? Sí. Ricardo Lavie, Enrique Fava, Cristina Alberó, Pablo Rago chiquitito, Georgina Barbarosa, Mónica Villa. Hugo Moser. De Hugo Moser, exacto. Un talento. Y vos hacías un personaje que era Barilati, se llamaba, que era siniestro.
Un personaje era como el que le arreglaba, entre comillas, los problemas a Saturno, una especie de Jefe de seguridad. claro, pero que Claro. hacía como el encargado. Tenía una vida paralela. Digamos, Eliseo es un buen tipo al lado de este chabón. Sí, claro. Pero de alguna manera terrible, tremendo. Y lo increíble es que no en tantos años te convertís en el carnicero más bueno del mundo, o por lo menos el más querible. Y era como, pero este chabón era el que así lo conocimos o lo conoció un gran público en Canal 13, un programa que le fue muy bien, era un año después de la vuelta de la democracia, tenía un montón de sexo, un montón de violencia, un programa adulto, ¿no? Como muchos otros que hubo en esa época, en esos tiempos. Creo que en el medio hace Matrimonios y algo más, digo también con Moser, y después viene ya de Carne Somos. Después era mi chanta favorito, o sea, fue todos Claro. los días la misma historia. Sí. Mi chanta favorito de Moser, luego Historia de un trepador de Sí. Moser. Después hice varias tiras con Arnaldo André, El Infiel, El Sí, Lobo, claro, Juegos sí, Prohibidos. Paremos la mano de Maestro Ibaiman, hasta que me dieron el protagónico de Carne Somos. De Carne Somos, 88-89. Correcto. Un año, pero de Carne Somos fue una locura. Digo, creo que ahí vivís por primera vez la locura generalizada. Sí, claro. Lo que es un programa totalmente popular que ve toda la familia, que tiene varios niveles de lectura, con un elenco también increíble. Digo, Sí. Suárez era el novio de una de tus hermanas, por decirlo, digo, para que la gente entienda, vos tenías una carnicería y Suárez aparecía como novio de Lorena Paola. De Lorena Paola, Exacto. Chani Mayo. Impresionante. Chani Mayo Emilio impresionante. Vidal, Sí. Orlandito Carrió, Sí. Luis Cordara, alguien que amé, Nino Tenuta, Nino Tenuta, Silvia Cutica. Cutica, Boris Rubaja. Boris Rubaja, Adriana Salgueiro, Adriana Salgueiro. Alejandra Darín. Esas sean tus hermanas. Lorena, Y Lorena, Alejandra claro. y, Correcto. sí, y Adriana. 1988. Impresionante. Divino. ¿Cómo, digo, ¿qué recuerdo te queda de ese primer momento donde evidentemente sos un actor que va buscando laburo por acá, por allá, un poco en el cine, publicidad, un programa, destacás en Historia de un trepador y viene esta locura? ¿Cómo te pegó ese momento? Dijiste, esto no es para mí, esto es para mí, quiero ver qué puedo hacer con todo esto. ¿Cómo es ese momento? Fue muy fuerte porque... ¿Dónde vivías? Digo, ¿dónde vivías para saber cómo era tu vida cuando salía a tu casa? 88, vivía con mi madre, pero también tenía un departamento Ujú. en Capital. Claro, porque tenías que ir al 13. Claro. Pero yo estaba en un momento muy incómodo para mí porque Hugo Moser, que fue medio mi papá artístico, yo lo amé a Hugo y él a mí. Van a volver a trabajar después más adelante, igual con Hugo también, Claro. en tu carrera. Claro. Él me convoca cuando yo hacía todos los días la misma historia, que me encuentra en un pasillo y me dijo que le gustaba mucho lo que yo hacía. Y yo casi me desmayo. No sabes lo que era para mí, era Spielberg. Y me decía, ¿qué haces el año que viene? Y yo, no, estamos muertos, ¿no? Y digo, nada, digo. Aparte de hiperinflación, estamos hablando de esas épocas, empezaba. Exactamente. Claro. Exactamente. Y me dijo, bueno, trata de no cerrar nada porque quiero llevarte conmigo en lo que voy a hacer. Y me lleva con mi chanta favorito, con Ricardo Darín. Sí. Y luego me lleva con El Trepador. Y luego, como dijiste vos, en 1987 hacemos Matrimonios y algo más. Y en un momento había un panorama laboral para mí maravilloso, que era hacer Matrimonios y algo más. Y él me había ofrecido El Groncho y la Dama, Ujú. haciendo de uno de los personajes gay que entraba con Sí, Hugo claro. Hernández y Cristina del Valle, y teatro de Matrimonios y algo más. Me ofrecía ese panorama. Matrimonios en la tele, El Groncho y la Dama en la tele, y Matrimonios al teatro con un muy buen porcentaje. Un panorama, poner decirte, 100 pesos por mes. Claro. Y en ese instante yo me voy a Carlos Paz a hacer una comedia con Arnaldo André y Solita Silveira, Los salvajes deseos de mi marido, y me llama por teléfono Rodolfo Ledo y me dice, mira, presenté el proyecto en Canal 13, el que hablamos, porque habíamos hablado de Carles Sopero, de ahí a que se convierta en Ya realidad, habías hecho de carnicero. de todos los días la misma Claro, historia. ya había sido Con carnicero. Rodolfo Jope como director y productor y Rodolfo Ledo como autor. Y ellos Y a él le gustó el carnicero. vamos a darle vida propia a este. Y me cuentan. Y digo, bueno, ojalá Dios quiera. Lo presentan en Canal 13. Ahí el director de programación era Quique García Fuerte. Ujú. Y me llama y me dice, Guillermo, salió. ¿Cómo salió? Se me paró el corazón. Y digo, ¿de verdad? Y yo, sí, salió. Y yo, estoy en Carlos Paz, no puedo ir ahora. No, tranquilo, va a ser para abril, pero lo quieren en abril. Ay, digo, pero pará, que yo tengo un panorama laboral. Bueno, es una decisión tuya, me dijo. Esto está. Entonces yo tenía que dejar las 3 cosas que te mencioné. Sí, claro. Ay,
y digo, ¿cómo hago? Y me acuerdo que no sabía qué hacer, y cuando voy a hablar con Quique García Fuerte, me dice que te queremos acá, y me ofrece 10 pesos contra los 100. En aquella época la plata era, bueno, todavía. Por supuesto. Para cualquier laburante. Sobre todo digo, empezando. mira, que tengo, elegí vos. Si me haces rating, después hablamos. Te lo mejoro sustancialmente el salario, pero hacémelo primero. Digo, ¿cómo hago? Y mi convicción me dio fuerza para decir, voy por de carne sopa. Instinto. Y cuando lo hablo con Hugo, a Hugo no le gustó nada. Sí, claro. Y se enojó conmigo. Fue terrible para mí, porque lo amaba. Y él a mí. Nos enojaba. Se enojó conmigo. Y no me lo permitió, no me lo permitía. Digo, pero que yo puedo seguir haciendo matrimonio y algo más. Pero él no quería. Era en 13 también, de hecho. No, era la TV2, ¿te acuerdas? Que era sí. América. Sí, claro, sí, Canal sí, 2 Canal era. 2. Y bueno, y Hugo se enojó, no me quedó otra que quedé enojado, y yo fui a hacer de carne somos. Pero me dejaba seguir haciendo matrimonio y algo más, porque Héctor Ricardo García le dijo, tenelo si lo estás contratado. Pero claro, no me daba sketch, me hacía hacer de extra. Claro. En Había como un castigo, entre comillas. Exactamente. Pero también fue algo tan hermoso que nunca olvidaré, que el primer día que sale al aire de Carne Somos rompe el rating. Fue una cosa tan maravillosa que me llama, creo que no había celulares, lo llamé yo de un público. Y me dice, rompimos todo, hicimos tanto. Casi me muero. Fui al baño, creo que a llorar, porque no podía exteriorizarlo con nadie, porque estaba haciendo esto. Y Hugo Mozo le encargó a todos los actores que había, y se vayan a felicitar a Franchella, que rompió todo hoy. Y vinieron todos y me dijo, dice, Hugo, pero él no me lo dijo. Pero no, y no me dijo nada. Esta cosa de que se empacó. Pero después pude reconciliarme con él, y siempre lo respeté, lo admiré mucho. Pero así fue la historia. Fue increíble lo que pasó con ese programa, el programa que veía la familia entera. Era una locura. Era un programa que tenía ciertas líneas de sutileza increíble. El vínculo con la madre era un nivel de psicologismo delirante, terrible. Los vínculos de los personajes eran todos tan buenos, tan bien casteados, tan bien armados el elenco. Estaba Pablo Codevila ahí también. Exacto. Yo no sé cuánta injerencia tenías vos en los elencos, en sugerir, en soñar quién podía ser un personaje y el otro. Alguno que otro sí lo propuse yo, como Luis Cordara, que quería que esté conmigo, un amigo que lo quería muchísimo, que yo había iniciado con una obra de teatro por el Abasto, allá en 1981, Proceso Interior, una comedia hermosa que fue mi carta de presentación cuando iba a los canales, porque venían muchos productores, directores, actores, autores a verlo, y cuando iba decían, vos sos el de Proceso Interior, y me daban algún bolo. Y ese era mi compañero en el teatro, y hice muchas cosas con él. ¿Y cómo esto que te decía No tenía antes, tanta injerencia. No, pero entonces unos elencos siempre te tocaron, Sí. o tuviste, o fuiste Sí. construyendo muy bueno. Sí. En Sí. muchos programas recuerdo mucho los elencos que te acompañaban, eran buenísimos. Eran todos buenos, sí. ¿Cómo viviste toda esa época de locura? Tu Inolvidable. primer locura, digamos, la primera Inolvidable. sensación Me de... cambió mi vida. Ese protagónico fue tan maravilloso, y después tuvo una continuidad que nunca mermó. Nunca mermó. Exacto, ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Después hago Dalo por Hecho, Ujú, un programa de Paco Jase, ujú. Canal 13. Después viene La Familia Benvenuto, 5 años. Claro. Después Brigada Cola, 2 años. Después Un hermano es un hermano con Javier Portales, 2 años. Después Naranja y Medio, 1 año. O vuelve a volar todo por el aire con Naranja y Media. Vuelve a volar También, todo por ahí, sí. de Rodolfo Ledo. Claro. Luego Trillizos, 1 año. Luego Se vayan Kelevich de Telefe. Viene Claudio Villarroel, y el primer programa que hago es poner a Franchella, Claro. 2001 y 2002. 2003 hago Durmiendo con mi jefe, con Adrián, Sí. en Canal 13. Ujú. 2004 no recuerdo, y 2005 y 2006 Casado con Hijos, que fue algo descomunal. Sí, lo que no, pasó. claro, por supuesto. Descomunal. Hasta el año pasado que estuve en Sí, teatro. sí, Es sí. una locura total. En el teatro todo. En el cine hay como, dos etapas muy claras. Muy Digamos, claras. Una etapa de humor, de comedias, que vos, Comedias familiares. que vos disfrutaste un montón. Digo, Mucho. te escuché muchísimo hablar y reivindicar del culto a ciertas películas, la alegría que te daba que los pibes las sigan viendo, juntándose, riéndose, diciéndote frases. Con Emilio Dice, a quien amé. De todas esas astucias, como diría Borges, que uno va aprendiendo y que yo creo tradicionalmente Suar lo tiene, vos lo tenés, que son continuidades de todo, de Pepe Iglesias, de Bianco, de toda la historia argentina. Bianco. Lo tiene el ADN. Ustedes son como los últimos caballeros Jedi que vienen trayendo eso.
¿Para qué te sirvió hoy? Cuando digo hoy, no digo solamente hoy, Homo Argentum, sino esta nueva etapa. ¿Cuánto dijiste, mira cómo esto, viste como en el Karate Kid, que alguien sabe hacer un movimiento y después nota lo que le sirve eso, toda esa experiencia, esas horas, cuánto... Bueno, adquirí oficio, por sobre todo. Sí, eso estamos de acuerdo. Toda la cosa. Pero el humor o la comedia fue una anécdota, no es que yo que me preparé para ser actor de comedia. Le resulté efectivo a Carlos Mentasti, a Luis Alberto Escalela, de Sonofilm, que me empezaron a dar las comedias. Primero participé de Brigada Explosiva y luego fue tan efectivo lo que pasó que me empezaron a dar los Bañeros, los Exterminator y todas esas comedias blancas. Yo amaba hacerlas. Obviamente, ¿te divertías? ¿Te divertías mucho haciéndolas? Mucho con los ninjas, con el karate, me moría. Y lo que veía que pasaba, después se convirtieron de culto. Eran pibes grandes, mi hijo era pibe grande y yo entraba a casa y estaban viendo una tele. Están viendo, digo, están viendo los Bañeros, están viendo los Exterminator y se reían, pibes grandes. Sí, claro. Fue algo que generó en los chicos algo muy poderoso. ¿Tenés cosas de esa época? ¿Tenés recuerdos de esa época guardados? Sí, ¿El álbum de Brigada Cola lo tenés? ¿Tu muñeco lo tenés? Francachela. Sale carísimo si uno lo quiere comprar. Quiero que sepas. Francachela. Sale muy caro. El álbum de figuritas. Muy bien. Oíme, Brigada Cop. Yo me acuerdo que con mi hijo, yo venía de Brigada Cola y Mariana, mi esposa, me decía, está esperando, porque quería luchar. Tenías que jugar, o sea, claro, grababas el programa y después tenías que jugar con Nico. Sí, volví. Había que jugar. Era así. Y yo estaba ahí atrás, oscuro, atrás de un sillón, oscuro, todo. Y entonces yo tenía que hacer de nuevo. De brigada. Espectacular. Entonces él era Brigada Cop. Le pasa lo mismo a Robert Downey Jr., lo contó haciendo de Iron Man, los hijos querían que juegue, claro. O tenía que ir al cumpleaños los amiguitos, quiere que venga. No hablaba bien. Y yo entonces hacía todo. Me ponía una garra, te está esperando hace 2 horas, por favor. Yo sí. Entonces yo entraba, ¿quién anda ahí? Silencio. Todo. En vez de decirme yo, decía todo. ¿Quién es todo? Tito. Y yo me agazapaba, yo me lo morfaba. ¿Qué Tito? Tito Tetela, no podía hablar. Sí, claro. Nico Franchella, me quería decir. Y él estaba disfrazado porque traíamos las cosas de Brigada Cop, el merchandising, y él estaba todo con una cosa de lata que caminaba, me lo comía. Y fue muy emocionante y toda la vida. Fue así, un cumpleaños le dije, y a mi hijo le dije, al que hacía Brigada Cop, te jode venir un Diego, por favor. Se clavó la calva y se maquilló y vino, me lo comí divino, y hizo de Brigada Cop. ¿Sabes los chicos lo que era? Era un delirio, yo amaba, pero siempre les decía mientras hacía escalera, yo tengo ganas de hacer otra cosa. Digo, ¿qué querés tocar? Hay un público cautivo, no toquemos. Digo, pero yo creo que se puede adquirir igual con ese público cautivo, darle otro tipo de contenido. Y pero ¿qué querés hacer de malo? Ahora digo, no es de malo, déjame hacer otra propuesta. Déjame hacer un cupo más allá para toda la familia, pero para un poco más grande. Y ellos aceptaron ciertas cosas y ahí vino la nueva etapa que fue Un Argentino en Nueva York. Claro. Con Nati que es una transición para lo que va a venir después. O sea, es la medianera que te saca de un género. Pero está bueno que lo cuentes, porque uno diría, no, este tipo puede hacer lo que siempre pudo hacer lo que quiso y decidió. No. Bueno, está bueno que lo cuentes. No, que es una decisión y que el medio a veces te dice, no, nos está yendo bien. Yo tenía ganas porque me siento que buen actor, que no toquemos nada como todo el comercial. Y bueno, Argentino Nueva York explotó por el aire. Se filmó en Nueva York. Sí, claro. Que fuimos como 5 o 6 semanas en Nueva York. Hoy no se podría hacer a nivel costos. Y bueno, creo, no me acuerdo, 1.800.000 espectadores en aquella época. Fue una cosa, un suceso tan grande. Y después vino Papá es un ídolo, que se filmó en Sierra Nevada, en España, en la nieve, con Manuel Banderas, el de Las cosas del querer. Exacto. Papá se volvió loco. Papá se volvió loco. Y ahí para esa etapa. Y un día me convoca un director de casting, Javi Breyer. Recuerdo que un genio, le mandamos un saludo a una persona espectacular. Mucho. Me dice, muy mira, importante. Te cuento que vinieron de México y que te quieren ver, quieren hacer una audición. Audición. Nosotros en Argentina no solíamos hacer audiciones para gente conocida. Me dice, pero mira, es un grupete grosso, es este triunvirato. Iñárritu del Toro y Cuarón. ¡Buah, madera!
Digo, ¿qué es? Es este casting y me dan una hijuelita con el texto nada más. Y me volvió a doler la panza como cuando era chico, cuando iba a una audición o algo. Sí, claro. Dije, ¿y esto? A ver qué es. Y estudié la letra y me llevé mis vestuarios y me recibe Carlos Cuarón, el hermano de Alfonso. Sí, claro, sí. Co-guionista y tu mamá también. Exactamente. Nominado al Oscar. Y hago una audición y quedó, le gustó mucho, creo que fue el nomenclador de actores en la franja de mi edad. Esto fue 2006. Sí, 2006. Y fue algo maravilloso que me encantó hacerlo. Tenía la letra del... Rudy Cursi estamos hablando. Rudy Cursi. Y me eligen para el papel. Nada más ni nada menos que con dos pibes que después ya eran maravillosos, inteligentes, piolas. Diego Luna y Gael García Bernal. Increíble. Y fue una película que, bueno, explotó en México. Creo que es una de las películas más taquilleras de la historia de México. Más allá de las de Cantinflas y tantos otros, pero hizo un gran número, viajó, ellos venían de tu mamá también, y ellos hablaron muy, muy bien de mí los tres. Y fue como cuando hice Proceso Interior, sí, que claro. yo te dije, esa carta de presentación para los demás. Cuando pasó eso, yo vi que algo salió en todos los medios, lo que a ellos les pasaba conmigo, a tal punto que hubo que hacer retomas y me volvieron a llamar y me hicieron crecer el personaje. O sea, fue algo maravilloso lo que pasó. Y luego vino Juan Campanella, que toda la vida me decía que quería trabajar conmigo, yo con él, y digo, pero no me da nunca el papel. Me dice, ¿por qué no se da? Siempre pensamos en algo para vos. Y me ofrece algo que fue El secreto. ¿Cómo te lo contaron la primera vez y dónde? La primera vez me cita él. Y me cita en un bar. ¿Te acuerdas qué bar? Me quedé pensando en eso. Por favor. El Libertador fue, en la Avenida Libertador. Tabac, no. Se llama Doney, creo que fue. Doney, perfecto, más para acá. La Finura y Libertador, era Doney. Y me dice que había pensado en un papel para mí, que soy yo, y me da una foto, y era yo en la foto. Me dice, bueno, yo trabajé con Photoshop, y me pone otra sin barba, yo tenía barba, candado, no me acuerdo, Sí. y me saca todo, y me muestra una tercera foto, alguien desconocido. Digo, pero es mi papá, digo yo. ¿Cómo es tu papá? ¿Sos vos? Y no tenía nada de pelo en la cara, unos anteojos de cara y un aplique acá en la cabeza, que me vi muy transformado. Me dice, me encantó. Digo, bueno, esto es el personaje como yo lo estoy viendo, como lo quiero. Digo, pero quiero que lo leas, qué sé yo. Necesito decirte que no es el protagonista. Yo ya era muy conocido, 2006. Sí, claro, había hecho varios programas protagónicos. Y yo tenía tantos deseos de firmar con él. Digo, déjame leer. Igual para no ser protagonista, pero tampoco es un personaje. No. Vamos a ser claros. No, sin duda. Era un coprotagónico maravilloso. Por eso, ¿no? Personaje Claro, hermoso. claro. Pero me decía, mirá, protagoniza a Ricardo, pero es muy importante este personaje para mí. Sí, no te mintió. Y me acuerdo que se la leí esa noche. Me fui a mi casa y la leí. Y lo llamé. Y él se murió con el placer. Pero después venía la segunda etapa, que era arreglar el dinero. No había plata, había muy poca. Y se las hice muy fácil a los interlocutores que tuve enfrente. Le dije, ¿qué hay? Bueno, pedí un poquito lo que había, pero dame lo que puedas. Y la hice porque no sé si estaba convencido de que iba a tener el viaje que después tuvo, pero sí que me pasó algo muy puntual con esa película. Y luego las satisfacciones que nos trajo Seba fue algo tan divino, tan maravilloso. Y yo me sentí... que entraba en otra liga, que podía tocar otras cuerdas. Porque siempre ¿Te acuerdas cuando viste la película por primera vez? La vi en una privada con un amigo y wow, la vi que tenía, porque parecía un policial. Algo. ¿Estaban solos con tu amigo? Sí. Yo fui a una función que vos volviste. No, te voy a contar algo, perdón. Yo estaba comiendo con unos amigos en una parrilla, y me habían dado un video. Perdón, fue así. Me habían dado, no sé si link, no había link. No, era claro. un VHS, ¿no? Sí. O un CD a lo sumo. Un CD. Y estaba mi mujer en casa. Digo, mira, después la vemos, qué sé yo. Y entonces me dije, me llama mi mujer y me dice, perdóname, no te pude esperar, la quise ver. Digo, no me digas, ¿cómo? Terrible. Me dice, me explotó la cabeza. Y no sabes qué comedia, qué película es esta. Estoy llorando. Me dijo, ¿me estás hablando en serio?
me quiero acordar de cosas, creo que yo no la había visto, no, perdón. Bueno, no me acuerdo. No. Así, discúlpame. No. Porque hay cosas que la vi con mi amigo y me traje el VHS o el link o lo que el sea, DVD. o el DVD. Sí. La dejé en casa para verle. Mi mujer dijo, mira, ¿sabes lo que va a ser esta película? Te digo, intuyo que va a ser una bomba. Y ella la ve y me dice, no te esperé de nuevo. Pues ya la había visto. Digo, ¿me estás hablando en serio? ¿Qué te pasó? Me explotó la cabeza. Vos querías verla a ella viéndola, claro. Exacto. Pero no pudo y lo hizo. Sí. Y me impactó y se lo conté a Juan. Digo, Juan, me estoy muerto. Ayer cuando fui a ver la hora que traje, me la vio mi esposa. Bueno, y después lo que pasó con esta película, que fue esta repercusión masiva y tan maravillosa que nos dio nuestro segundo Oscar, nada más ni nada menos que nuestro segundo Oscar. Y bueno, y ahí comenzó esta otra etapa que vos mencionás, donde me llamaron la heterogeneidad del planeta de directores, desde Ana Katz a Trapero, Carnevale, Burman, Winograd, Edward Cortés, Alejandro Masi, todo el mundo, Gastón Duprat, Armandito Bo, una heterogeneidad. Yo te quería recordar hoy ayer cuando iba a ver Homo Argentum, me acordaba cuando vimos un grupo, El secreto de sus ojos, mucho tiempo antes que se estrene, en una función que organizó Axel, creo, que estaba Carla Quevedo, que estaba Soledad Villamil, estabas vos, no me acuerdo con quién. Creo que fue ese día, ese que estaba con un amigo. Que fuimos a un cine en el centro. ¿No fue lo de Bernardo Zubnik? Sí, claro. Ahí está. Sí. Ahí está, estabas vos. Sí, Seba. Sí, la vimos el mismo día. ¿Esa fue la primera vez que la viste? Sí. Espectacular. Hay un audio, creo que te podemos mostrar antes que venga la tanda y te dé un regalito. ¿Tenemos el audio? Hola Seba, hola Guille. Ponete el auricular, para, porque no tiene auricular. Perdón, mala mía. Ahí está, ahora lo vas a poder escuchar. Hola Seba, hola Guille, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, yo quería decir que Guillermo es el artista completo, porque además es mi amigo, cosa que pocos pueden decir. No, es un actor que pocas veces en la vida conocí a alguien que tenga una gracia natural tan potente, tan potente. Recuerdo una vez que estábamos grabando El hombre de tu vida, una escena que era que él le enseñaba a su hijo a ponerse un preservativo. La escena fue en una toma con dos cámaras, una enfocaba a Guillermo, la otra al hijo, en la que él le iba enseñando con un salamín cómo ponerse un preservativo. La escena habrá durado 4 o 5 minutos, se la pueden ver, sin un corte. Algo estaba escrito, algo no estaba escrito, y cuando canté corte, hubo un aplauso de todo el equipo en la sala. Eso me pasó nunca en la vida. Fue la única vez que me pasó y realmente fue un placer estar ahí. Es cuando uno dice qué privilegio es poder estar en una filmación y poder ser de los que lo ven en persona. Todos los demás lo van a ver grabado. Y además, en esa misma serie, otras escenas que ha tenido que nos ponían con la emoción en la garganta, para no decir otras cosas, que nos ponían la garganta. Así que la verdad, Guillermo, sos un capo, es un actor completísimo, pero además excelente persona y excelente amigo. Qué hermoso. Qué hermoso. Por favor. Oh, yo lo amo, Juan. Yo lo amo. ¿Crees que hay algo que aprendiste de Campanella? Oh, mucho. Pero algo que decís, me quedó. Eso... No, bueno, el modo de marcar, el modo de sugerir, de proponer. El alcohólico, él me hizo una marcación que siempre la cuento, que me dijo, Guille, no quiero un borracho que se le trabe la lengua al hablar, hacelo más tranquilito. Yo quisiera que esté totalmente ebrio, pero que no pierda el estilo. Y yo, bueno, yo te quiero en pedo toda la película. Con la vista perdida, pero conectado, pero que lo soplás y se cae, Guillermo. Entonces, a mí me gustó siempre ir a los bares. No me gustaba tanto la mesa, me gustaba la barra. Toda mi vida. Y yo estuve con esos borrachitos, que son hermosos, ¿no? Que él me decía... O sea, conociste a Pablo en la vida real, al personaje del secreto de sus ojos lo conociste, lo viste 1000 veces. Que él me decía, por ejemplo, yo estoy conversando con vos en la nota, tomo la copa en más de una oportunidad, ellos la miden mucho,
la observan, porque tienen miedo que se les caiga. Y entonces van desde acá, ¿no? Y siguen hablando, yo sí, Sebastián, y ahí la agarraron. Ujú. Y se quedan y conversan, pero ya está. Es como el taburete. No es que nos vemos, Eva. No. Sí, claro. Es una sí, claro, una operación. El Sí. otro. Y ahí arranca. Y Ujú. cuando arranca, bueno, encantado, Sebastián, placer, saluda a todos. Y se va, pero que no se perciba. Claro, que así, está todo. algo de vergüenza. Ujú, ujú. Y a mí me fascinó, y yo le tiré un par de tips. Dijo, eso. Y cada cosa lo conversábamos con él y compró todo lo que yo empecé a contar. Estaba fascinado y yo con él. No, a mí Juan me mata. Además que soy un gran amigo de él, somos grandes amigos. Acaba de ver Omar Gentry y me llamó ayer. Y se volvió loco. Que no me dijo. Las cosas que me dijo, porque le dio un link, Duprat. ¿Fue fanático de algún corto en particular? Ay, que te no, pero marcó? pero me hiciste llorar. Bueno, tiene mucho el humor de él. Me hiciste también, llorar, ¿no? me hiciste carcajear a un nivel, me hiciste poner incómodo en más de un momento. Cuando el abuelo con el nieto, por Sí, ejemplo. claro. Me Es hiciste espectacular esa historia. Es espectacular. espectacular. Me hiciste poner incómodo. Dije, ay, Dios mío, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo, viste, cuando llega el chiquito? No, es Está espectacular. fuera de foco. No, ¿viste? sí, se va a ver de fondo. Con el común. Y el otro sigue, es espectacular. Sí, Es si te das espectacular. cuenta, este chiquito. Lo que le va a pasar ahora. Le va a pasar ahora, sí, ¿qué va a pasar? Es un chico espectacular. resentido, chico malo. Es Y le da hermoso. toda una enseñanza de vida y el otro lo destruye. Exacto, Lo destruye. es hermoso. Bueno, como esas hay un montón. Exacto. Y él me dijo, me ha matado, me generó, estoy enloquecido, me dijo tantas cosas tan lindas que quedé feliz porque su mirada para mí, como tu mirada, Sebastián, gente que sabe de cine, que le gusta, pero que tanta gente que sabe de cine, pero de golpe pondera películas que le dan la espalda al público, te consta. Sí, claro, por supuesto. Y lo peor que me puede pasar a mí es darle la espalda a algo que yo haga al público. El público ha sido mi combustible toda mi vida. Es indispensable para cualquier actor, mi motor. No puedo pensar de otra manera que no sea así. Y él también hace ese cine que jamás le da la espalda al público. Te quiero dar un pequeño regalo antes que vayamos a la tanda y continuemos, que tengo un par de preguntas más. Esto te mandan con una inscripción que creo que tiene que ver con Racing. Es mucho café para que te diviertas. Algo de Racing decía, me dijeron. ¿Puedo leer? ¿Eh? ¿Puedo leer? Podés leer si En querés. el este, si no, en el no. oeste, en el norte y en el sur, Sí. brillará blanca y celeste la Academia Racing Club. De un racingista a otro. Que lo disfrutes, Marco. Bien, te mandan un montón de café, Guillermo. A ver. ¿Qué me mandan? Café para qué hacer, bueno. café para tomar, un montón Ya de... saqué, qué rico olor. Si te gusta el café, Mucho, bueno, vas a disfrutar un montón de café. mucho. Gracias. Por Muchas favor, gracias. vamos a hacer una pequeña tanda. Cuando volvamos continuamos hablando de cine y actuación aquí con el señor Guillermo Franchella. Dice tu... Vorterix. Continuamos en California Secreta. Yo quiero mencionar a Colecciones La Nación está lanzando por segunda vez esta maravilla que son los batimóviles. Todos los batimóviles de Batman en esta escala hermosa, que es la mejor escala para coleccionar. En los kioscos ya está la primera entrega, que es el del 66, el de Adam West, que lo tengo por acá, ahora se los muestro. El Ford Futura, uno de los más lindos, ¿no? Si no el más lindo. Hay mucha gente que se pelea por él. No, ¿sabes que no lo tengo? Tengo el de la última película de Batman, el D de Batman, que es como un Dodge Charger, una cosa así. Me deben haber mandado 1 o 2 veces, pero bueno. Ah, no. Acá está. ¿Cómo no va a estar? Este es el primero que está en los kioscos. El del 66. Son todos negros, me estaban confundiendo. ¿Alguno te gusta, Guillermo? ¿Este, el de Adam West? Sí. ¿Lo querés? Todos. ¿Para tu biblioteca? ¿Para tu...? Dale. Bueno, toma. Muchas gracias. Toma, tenés acá un Lindo. batimóvil Hermoso. para disfrutar, para ponerlo con tus libros, con tus ¿Sos cosas. muy fan de Batman? Yo sí, de Batman, de Superman, de todo. Pero ese va a quedar muy bonito. Lo pones ahí como un detalle. ¿Desde ya? Al lado, que no te lo saquen. ¿Cuál es el que más te gustó de todo? De todos los Batmans, Sí. ese me gusta No, mucho. Interpretado por. Interpretado por Christian Bale, el de Nolan. Ok. Ese me gusta mucho. Para continuar, quiero una pregunta que le hago a todas las personas que se sientan en esa silla y que tienen la experiencia que vos tenés. La mejor virtud y el mejor defecto de un director, según vos. La mejor virtud yo creo que es el que tiene muy claro qué quiere o sea, puede tener el encuadre en la cabeza cuando llega al set, ¿no? Ujú. Pero que tiene la seguridad de,
si hay algo que le surge o algo que de golpe le digan o escucha algo, dijo, compra o cambia y es seguro y decide. Yo amo Que puede ese- ser permeable, que puede ser una persona muy segura, pero que de repente escucha una idea o Sí, sí, toma sí, de un y actor, una cambia. actriz y también la toma. Exactamente. Que tiene la Eso- seguridad suficiente para poder incorporar. Esa virtud me fascina. Y defectos, tal vez cuando no escuchan otra, cuando no te diría que sean maleables, pero cuando hay una cierta intransigencia en el modo de que no les entra una bala, de que alguien dice, ojo, que como que... Es así o así, eso. Sí, están muy convencidos. Y después me fascina una virtud de aquellos directores que filman y van editando a la vez en la cabeza, ¿no? Capaz que hay algo en el texto que no está y me haceme tal cosa. Digo, ¿pero por qué? Yo necesito saber por qué hago cada Sí, cosa. no está bien. Si no, que no como actor entiendo, lo pregunte. Si yo no entiendo, muero. No, está Me dice, bien. no, porque ahí estás viendo algo en la tele que te genera descontento y haces... Ah, ok. Bueno, después voy a ver... Digo, me está editando. Muchas veces me dicen, ¿por qué no dirigí? Yo dirigí teatro. Sí. Pero cine todavía no me decidí. Porque yo siempre digo, ¿qué me pasa? Porque, por ejemplo, vos, productor, me decís, hoy hacemos la 9, escena 9, acá en Vorterix. Sí. Mañana vamos al museo tal, hacemos la 14 y la 8, después saltamos a la 90. Yo sé que cada lugar donde voy a tener muy claro qué le digo a los actores, cómo va a ser el encuadre, qué tipo de luz necesito. No importa si no sé tanto de lentes, porque si tengo un buen asistente de dirección. Igual seguro que sabés bastante de lente a esta Sí, altura pero del partido. menos de lo que crees. Soy cuidadoso, me gusta, entiendo mucho, Sí. tengo tanta experiencia que sé. Pero, digo, ¿qué puede pasar cuando tengo el Frankenstein y pego la 1 con la 2, con la 3? Ay, Dios, ¿tengo película o no tengo película? No, bueno, eso es un miedo que tienen todos los directores con los que trabajaste. Todos, Spielberg tiene ese Ella me decía, miedo. vos nunca te va a pasar, te conozco, por lo obsesivo que sos, jamás te va a pasar. Pero hay una sensación de pérdida. Debes haber visto directores de un montón de experiencia que por momentos dicen, no sé si estamos haciendo lo mejor o lo peor del mundo. Eso le pasa a todos. Ese momento, me decían, podés hacerlo con un storyboard, Sí. podés hacerlo de mil modos, pero siempre si tenés un buen asistente, un buen iluminador, no te va a pasar. Bueno, así que algún día me decidiré. Te voy a hacer esta pregunta, odio que me las hagan, pero me divierte mucho hacerlas. 3 escenas que sean tus favoritas tuyas, que te gustan mucho ver. Pero, quiero decir, primero te iba a preguntar qué vínculo tenés con verte, porque hay actores, actrices que tienen un vínculo crítico con verse, que no saben verse, yo creo que es parte de una virtud, aprender a verse en lo bueno y en lo malo, porque en lo malo es la que nos sale a todo. Digo, reconocer lo bueno también es difícil, como, no, ahí estuvo bien, eso está bien. No, sí, yo me gusta verme. Cuando pasa el tiempo y envejece y me veo, o que me perdí goles de media cancha, o estaba un poco... Apuraste algo, retrasaste algo. Pueblo. ¿Por qué? Porque hoy con la madurez interpretativa y la madurez de edad Sí. y del oficio, viste que siempre te dicen menos Menos es más. Ujú. Bueno, pero después cuando la austeridad, yo tengo un director que me decía, ojo, una ceja levantada en 7 metros 20 es una explosión. No, y más en un actor tan expresivo como vos. Claro. Vos tenés un arma de doble filo, Claro. que es la expresividad. Es Entonces hay espectacular y puede ser, no, siempre es una virtud, pero puede ser una granada. Sí, claro. La expresividad, ser muy expresivo es difícil. Claro. O tener demasiada cara de protagonista. Claro, exactamente. De verdad, ¿eh? Exactamente. A veces limita, no es el protagonista del personaje. Vos decís, no, pero me encanta. Sí, pero entras vos y hay una expectativa. Digo, empieza a Bueno, pasar por eso ejemplo, también. Eso me pasaba a mí, porque muchos directores y productores amigos me decían, tal director muere con vos. Digo, pero si no me llamó nunca en Claro. la vida. ¿Por qué no me llama? Bueno, qué sé yo, no sé. Otros decían, muere con vos, dice que sos un gran actor. Digo, pero sabés que jamás, en la época antes de empezar Sí, lo de claro. Cuarón, Esta época que estamos hablando, claro, antes de esta época. empezar toda esta continuidad. Pre-Cuarón. Digo, pero ¿por qué no me llaman? ¿Qué sé yo? Y después empecé a comprender. Muchos de ellos son sus propios autores. Entonces capaz que escriben durante 2 años una película. Y tienen un pánico de que te convoque y tu sola presencia a los Tarzanes, a los Sí, claro. Superman, que dice que se mira de espionaje ahora, se ríen carcajadas con Tarzán, que lo ven en la liana y después dicen, ¿cómo estás? ¿Qué está con un sombrero?
un traje, no les creen. Digo, pero que confíen, soy actor. Que confíen. Como confío Trapero. No hay una risa en el clan, ¿eh? No, digo, ya nada, está claro. Bueno, pero nada. digo. Ahí Bueno, no... pero pasaron muchas. Sí, Juan fue el primero Sí, claro. donde me tapea un poco. Me pone ese aplique. La primera escena, si recordás, estoy fuera de foco. Fuera de foco, atendiendo el teléfono. Estoy Sí, fuera claro. de foco. Sí, sí. Cuando entra Soledad Villamil Ujú. y la saluda. Cuando Mario Larcón nos presenta a ella. Pero él me pone el aplique, me saca la barba, me pone unos anteojos de Carey y después me quiso poner anteojos, lente de contacto negro. Y digo, no, Juan, no los tolero, porque de verdad no los tolero. No me puedo poner, estoy así como un loco y no puedo ver. Entonces claudicó y me dejó con mis ojos. Yo también quería ponerme ojos oscuros. Pero podés creer que soy yo, pero quédate tranquilo que a los 5 minutos se van a olvidar que soy yo. No, antes. Confía en mí. Sí. Bueno, después Pablo también fue una experiencia, otro que también tenía un modo de dirigir que me atrajo mucho, ¿no? Me decía cosas como, elegí no pestañear. Y si de verdad vos te... Cuando venga el impulso, podés reprimirlo. Exactamente, Claro, elegí charlar y cuando querés sentenciar algo, el no pestañear y estar mirando y no pestañear genera incomodidad en el otro. Por supuesto. Y me encantó esa propuesta. Y después yo le dije algo que a él también le gustó, si podía estar 2-3 segundos antes de responder algo, ¿no? Y eso también... Manejar los tiempos siempre. Exactamente. Este tipo maneja Arquímedes, maneja los tiempos. Exactamente. Fue hermoso. Hubo muchos directores que me ayudaron mucho. Armando Bo en Animal fue muy útil en todo el proceso. También, sí. Pero también Corazón de León, que parecía algo sencillo, fue muy difícil de hacer. Y Marcos hizo algo que después fue remake en el mundo. Creo que de las que mayores hubo versión colombiana, peruana, francesa, con el mismo actor que ganó el Oscar, Jean Dujardin. Sí, Jean Dujardin, el del artista. Exactamente, el de Artist. Hubo muchas versiones y fue una comedia blanca, simpática, debut de mi hijo Nicolás. Pero recordando películas, hay una que también con mi propia hija hice, que fue El robo del siglo de Ariel. Excelente. Y hay una escena con mi hija en la cárcel que a mí me gustó mucho. A mí me gustan, te decía, todas las escenas con tu hija en esa película. Es que es muy buena actriz, Yoshi. Son todas bonitas las escenas. La que vas a la casa a comer, cuando el segundo que tenés, cuando vos ya sabés que te van a agarrar y le hablas a ella, los dos están increíbles. Son esos momentos que decís, es espectacular esto. Terminas de verlo al tipo, ves algo el tipo nuevo, y es jodido porque es una escena de mucha intensidad y peso dramático corta. Que es como, la escena no es larga, digo, no tenés para explayarte, tiene que ser al hueso. Al hueso. Hermosa. Es jugala toda porque me tenés que contar todo eso, que este tipo tiene un rasgo de humanidad, lo que elige, que le dice, metete acá, no salga. Hermosa. Es muy lindo, muy buen bonito. trabajo de Winograd en esa película. Me gustó Ariel, fue mi primera experiencia. Después hice comerciales con Ariel, pero también me gustó Marquitos, Burman, todos los directores que me han tocado en suerte han sido muy interesantes el proceso de trabajo. Si haces zapping y está una de estas películas, te quedas un ratito. Ves un toque. Sí. Te ves un toque. Sí, a ver cómo era. Sí, pues también uno la va a ir a poner la película, digo, pero si pasa... No, sí, las veo. Las ves. No sé si toda, pero me quedo un ratito. ¿Sos un actor de la toma número cuánto? ¿En qué momento decís que vos casi siempre las tomas tuyas que fueron buenas fueron la cuarta? Nunca hay algo tan... No, pero intuitivamente te lo pregunto. ¿Te gustan las primeras más? No es que la 18ª te gusta más. No. Siempre cuentan que en el momento que Duval le dice a Brando en El Padrino que había muerto su hijo. Sí, Sonia el peaje. Hicieron como 30. Y en la última creo que hizo una cosa de un búfalo. Una cosa como que descarga cuando le confiesa que habían fallecido su hijo, que lo habían asesinado y quedó... hay veces que sale algo, ¿no? A mí me interesa mucho cómo editan después, ¿no? A veces hay directores que editan y cortan la transición, ¿no? Si yo tengo una pausa... Se la pierden. Y capaz que esa pausa le va a contar mucho más. Es lo peor eso. Para el actor es lo peor. Porque el director se daba cuenta que ahí estaba la salsa de todo y de repente, no, pausa o pego y mató eso que le pedías atrás, pero esos 3 segundos de juego. Y a mí me muero con eso. Bueno,
Coppola, en El Padrino, usa un momento de Brando que no está actuando, que está por empezar a actuar. O sea, la cámara ya está andando, todavía no dijo acción, y Brando hace un gesto, también es cuando está en cama porque lo balearon, y lo puso. Y es un gesto, o creo que es o antes de que empiece a actuar o después de que ya dijeron corten y hizo algo. Que, digamos, que servía, que ya es él haciéndolo, pero que orgánicamente entraba. Che, un gigante. Dios mío, son nenes, ¿no? Siempre pregunto también a actores y actrices, quien haya hecho 1, 2 escenas, tenga poca experiencia profesionalmente, en teatro, en cine, en comerciales, uno recuerda los momentos que le tocó actuar con alguien que se abrió una puerta, que podés actuar muy bien, digo, hablo de compañeros y compañeras, ¿no? Que estás en una escena y te sentís bien, te sentís cómodo, funcionó, pero hay veces que enganchás con alguien que no necesariamente porque es una amiga, un amigo o algo, y decís, che, acá sonamos, loco, ¿eh? Acá bueno, pasó algo, volamos juntos, loco. Sí. Ubicá lo que te estoy diciendo. Un sentimiento de, che, hubo algo. Sí. ¿Con quiénes te pasó eso? De descubrir un momento así que te gustó actuar, que dijiste, qué bueno. Hay muchos momentos que me pasan en El Encargado con Goiti. Bueno, es un monstruo. Muy hermosos, muy hermosos. Unos silencios, una incomodidad de él cuando... Nada, pequeñas cosas. Logra que uno lo odie más que Eliseo. O sea, Eliseo es buen tipo. Es un villano muy bueno. Él lo tiene alquilado a Goiti. Sí, por eso, por supuesto. Por supuesto. Alquilado. Capaz que le dice, lo del sushi me vuelve loco. Sushi lunes. Sí, eso es espectacular. Ah, bueno, porque se sabe que los martes sea el pescadito fresco de Mar del Plata. Los lunes generalmente hay promoción. No es promoción, sí. Tranquilo, no siempre pasa lo arruina. Primero coma, pero huélalo antes, si no lo tira. Y el tipo lo deja muerto. Me cuentan hoy que no quieren comer sushi la gente los lunes. Sí, claro, sí. Sí. Hay una que a mí me gusta mucho, que lo veo angustiado él porque se separó de la mujer. Digo, tranquilo, Zambrano, doctor, tranquilícese, de verdad se lo digo. Porque por la experiencia que tengo acá en el edificio, toda pareja con hijos chiquititos que se separan, se vuelven a encontrar por los chicos, por lo que sea, pero vuelven. Y al poquito tiempo, ¿qué tiempo lleva usted separado? Dice 3 meses. No, eso es mucho ya, dice, como ya lo sí, ya lo cagó, siempre lo cagó. Sí. Y el padecimiento de él, cuando le habla, ¿usted bancariza de la plata? No hay nada como tener la crocante abajo. Siempre lo enficha, siempre le mete algo. Lo empioja todo el tiempo. Tengo momentos muy lindos con Gaby. He tenido momentos... ¿No te hace reír en escena? ¿No te tentabas en Poner Franchella, no te tentabas con Goiti? En Poner Franchella no sentaba. Pero él es muy serio. Es muy serio. Pero es terrible la gente que es muy seria. A mí me mata. Sí, Portales era así, Javier. Tenuta era así. Eran gente que yo lo volvía loco y ellos no movían, pero ni nada. El otro día te voy a contar una anécdota, porque me la contaron hace poco sobre vos. Lo voy a ver a Alfredo Casero actuar. Entonces en un momento pasamos a saludar a Camarín, lo típico, no, bueno, vinimos Alfredo. Y me dice, no, Franchella, en Sábado Bus me hizo una vez que yo casi me muero, me cago encima. A ver. Aparentemente estaban ustedes sentados uno cerca del otro, viste, eran 15.000 invitados y un invitado o una invitada, no me acuerdo o no me quiero acordar, dice que había estado con extraterrestres en algún lugar. Y creo que vos por lo que decís, bueno, como le haces un comentario, me dice, hermano, todavía me acuerdo, me destrozó el alma. Pero una cosa, como una versión, ¿en serio? Pero algo me lo hizo. Qué me fuerte, dice, qué lindo. Sí, algo así, exacto. Pero a él, como cortito, y me dice, no, me demolió para siempre. Me dice, me destrozó. O sea que nunca te con Alfredo. Tengo ganas de alguna vez cruzarme con él. Un buen actor. Sí, claro, por supuesto. Tengo ganas de hacer algo con él. Pero se acordaba de eso mínimo, del detonante así. Y yo me preguntaba también, ¿quién te hace reír? Y yo me imagino que deben ser esos tipos de comedia seria, sí. Goiti, Cara 4, que es una mirada nada más, ¿no? Sí, Javier me volcaba. Goiti, Tenuta, me acuerdo, que era algo que yo le hacía de todo en De Carne Somos. Y él me miraba, Ricardo, mire, siempre me decía, Ricardo... Siempre estaba muy compungido, claro, siempre estaba sufrido. Como estaba padeciendo. Yo, Ricardo, mire, yo, doctor, yo lo que... Pero Ricardo Lavie era muy simpático. Muy simpático, me acuerdo, hacíamos Brigada Cola, de todo le hacía. Y él a veces volcaba y se tentaba. Sí, las tentadas son lo más hermoso que puede pasar.
pero hubo con muchos compañeros que ese feedback, ese instante de conexión, digo, wow, qué lindo que salió. Las charlas en El hombre de tu vida, la serie de Campanella con Brandoni, wow, eran divinas, eran tremendas. ¿Y a qué crees que se debe? ¿Qué es lo que genera esa conexión? También ayuda mucho los guiones, ¿no? Yo me acuerdo que un día entro y lo veo compungido así en la iglesia, era un cura. Digo, ¿cómo le va, padre? ¿Cómo está? Pensando, dice, ¿y qué anda pensando? Dice, qué macana el celibato, dice. O sea, me decía que estaba en contra del celibato un cura, o sea, una cosa tan maravillosa, Sí, claro. que yo volcaba, yo era algo, pero éramos muy serios los dos. Yo soy muy serio hasta que en Ponía Franchella, por ejemplo, lo que vos dijiste, recuerdo, yo caía muchas veces. Florencia Peña es una, Sí, claro. una actriz, para mí es una de las mejores que hay acá, porque toca todas las cuerdas, canta, baila, hace comedia, si quiere drama, si eligiera lo que quiera elegir, es muy talentosa, es muy... No, entiende el tono y entra perfecto. No, por favor, pero si hay que pasarse, se pasa 5 pueblos, si hay que hacer austera, no, si se emociona, tiene mucha verdad, a mí me gusta mucho Flor, es muy buena actriz. Hay muchos compañeros que amo, y que respeto un montón, hay muy buenos actores. Cuando elegís ver algo, ¿qué ves en cine? ¿Qué te gusta ver a vos? Que por ahí no te gusta necesariamente hacerlo, ¿eh? Digamos, quiero decir, que decir, yo no haría nunca eso, pero me encanta verlo, que lo haga otro. Primero intento ver más películas que series para no engancharme. Perfecto. Para poder ver más. Claro. Pero me gustan las películas de acción. Si tienen contenido aún más. El suspenso también. Terror. Thrillers. Terror no. Terror no me Terror gusta. no. Terror no. Ciencia ficción menos. Me gusta algunas de romance si son bien hechas. Me gusta. Yo capaz que, como dijiste vos, que hace zapping y me quedo un ratito en Notting Sí, claro. Hill. En Notting Hill me quedo. En Mujer Bonita me quedo. ¿Recordás alguna película que te hizo llorar particularmente? Cinema. Cinema Paradiso. Oh. Cuando le pasa los besos. Eso te... ¿Cuándo le pasa? Los besos. Ay. El compilado de besos. Cuando ve que le había hecho los besos. Exactamente, Sebastián. Exactamente, ahí volqué. Que me agarró algo y yo, pará, Guillermo, me mata. Aparte yo lo vivo todo. ¿Llorás mucho en la vida? Con Soy emoción. emotivo. Cada vez soy más. No sé, se va de viaje uno de tus hijos, No, soy llorón. lo ves a ellos actores, ves a Nico en Las Comadrejas, no sé. Soy llorón, sí. Sí, me emociono con mucha facilidad. Soy nostálgico, soy medio melanco, la ausencia de tanta gente que amo. Eso te da melancolía. Se me fueron tantos, se me fueron mis papás, gente que tenía un vínculo extraordinario, amigos. Sí, estoy muy emotivo, al poquitito tiempo vuelco muy fácilmente, pues trato de salir, porque si me queda en el cuerpo no me hace bien. No, trato de no apelar a memorias emotivas para la emoción, porque me hace daño. No, Sí. me imagino. Sí. Soy muy tano, tuve una familia tan divina, tan extraordinaria, que al recordarlos me genera emoción. El paso del tiempo, ¿no? El inexorable, o sea, no estamos frente a algo que vos decís, ¿qué está diciendo este pibe? Al contrario, ¿no? Que a mí me afecta, aunque estoy viviendo un momento pleno, me siento más productivo ahora que a los 40 años, toda la vida, estoy con propuestas y con cosas y siempre en actividad, amo tanto mi carrera, tanto mi profesión, que el estar al palo siempre con cosas antagónicas, que es lo que yo deseo, contenidos nuevos. Acabo de filmar una película en España con un director que no conocía, Javier Veiga, con Dani Rovira, también, que me gustó mucho el texto, y digo, apuesto, me la juego. Tenía ganas de poner un pie en España y fue muy interesante, me encantó. Se va a estrenar creo que en enero, en octubre ahora en Madrid, en España. Pero bueno, sí, soy emotivo. ¿Y tenés guardado un proyecto o una idea de personaje que todavía no salió, de conflicto, de universo para abordar, que decís todavía no, pero me lo vengo reservando, lo vengo soñando, como pasó esto de Homo Argentum, que dijiste, fue un sueño, quería hacer una película así, en un momento se dio. ¿Tenés un berretín? Tengo un sueño ¿Cuál es? que gracias a Dios se va a plasmar. Ah, muy bueno. No cinematográficamente. Teatro. ¿Qué es? Desde el jardín. Increíble. Peter Sellers. La amé toda mi vida.
Lo hablé con Adrián Suárez, que es mi amigo, mi hermano, y con Compel, otro productor que hice todo con él, hice El Joven Frankenstein, los productores. Los productores es increíble. Los Reyes de la Risa, Increíble. Nuestra Mujer. Fui a Lola Membrillo a ver Rocky y le decía a mi amigo, yo acá vine a ver los productores, Pinti y Franchella no sabe lo que era eso. ¿Te acordás, no? Impresionante. ¿Te acordás lo que era El eso? pañuelito, todo eso. ¿Te acordás Una lo cosa que es? impresionante. Como se acuerda también todo el mundo del pañuelito. Campanella se cayó de la Es que butaca. era impresionante. por el- La obra es impresionante y ustedes eran espectaculares. Otro, ¿ves? Tantos compañeros que no están, como Enrique, por ejemplo, ¿no? Que me hace poner más emotivo que nunca. Pero bueno, los dos, primero fue Adrián, y nos enteramos que nunca hubo una versión teatral Desde el Jardín. Ujú. Y bueno, estamos trabajando en ella, y para el año que viene la vamos a hacer. Estoy muy entusiasmado. Muy, muy Es una película de Hal Ashby hermosa Sí, señor. que se llama, la película se llama en realidad, tiene un nombre que es Being There. Being There se llama. Being, de estar ahí. Being There se llama la película. Claro, pero ese hombre Es un autista, jardinero. un era jardinero Peter- que tiene un retraso madurativo o directamente es un autista. O sea, él no tuvo contacto con nadie. Solo habla de plantas. Solamente habla. Y en Y un lo- ámbito de la política. y lo que generan claro, los demás. Sí, Las lo ven como- azaleas claro. duran un mes. Lo ven como un sabio. mueren. Sí. Y que vos digas que bien. Guillermo, Sí, lo que acabas de exacto. decir. Y yo capaz que soy un dolobu que no sabe nada de nada, pero te digo porque sé de plantas. Y el entorno, eso es un Sí, claro. digo, porque tendré que irme a la habitación de arriba. Y él habla de la habitación de arriba. Yo no diga eso. ¿Por qué? Porque piensa que es el cielo. Sí, claro. Y los demás es lo que generan la confusión. Está tan bien escrita. Sí, sí, muy y yo bien creo, escrita, porque nosotros sí. lo conocíamos de La Fiesta Inolvidable, de Las Por Caídas, supuesto, sí. de La Pantera Rosa. Y acá hace algo que decís, wow. Y siempre, como fue el humor italiano, que ahora está plasmado en Homo Argentum, que la gente, estoy convencido que la va a disfrutar mucho. ¿Cuándo se estrena? 14 de Perdón. agosto. 14 de En agosto. todos los cines del La semana país. que viene. No, No, el falta. otro mes. No estoy diciendo Falta, cualquier falta. cosa, claro. Falta. La semana que viene. No falta Digo, tanto. Faltan 20 días, ¿no? 20, sí. un Tiene que poquito empezar agosto primero, tiene Un que terminar este poquito mes, sí. Como fue esa, vos recién nombraste, o yo, a Michi Miei, Sí, nombré la viñeta que creía que era de los monstruos, o me corregiste que era de, que era de Michi amigos Miei. míos. Bueno, yo, por ejemplo, a Michi fue una película que me marcó. También, me acuerdo que yo de jovencito con mi hermano, con un amigo, pusimos una inmobiliaria y la llamé a Michi, Propiedades. Se Claro. amaba esa película que significa amigos míos, adoración que tenía. Y Desde el Jardín fue otra. Me preguntaste con qué te emocionaste más. Y cuando me dijiste la escena de los besos, digo, wow, porque hay muchos para emocionarse. Sí, claro. Pero esa fue la escena que me ahogó. Cinema Il Postino también. Sí, Il Postino, El Campeón. terrible. El Campeón Un lloré. drama, pero el campeón, lo que pasa es que el campeón es un dolor. Todo mal, ¿sabe? El campeón. Todo mal, Todo mal. todo mal. Pero me gusta mucho ver películas. Me la paso viéndome. Busco el tiempo para ¿Y ver. los rodajes los disfrutás? Digo, más allá de lo que tienen los rodajes, que estar cansado, el tedio, digo, la situación. No, el rodaje a mí me encanta. Me encanta. Las 6 semanas, 7 semanas, 8 como fue Homo Argentum, porque una semana se filmó en Italia. Ujú. Me gusta mucho. Me encanta el rodaje de las 6 de la mañana. El orden, que ya sé que puedo. Las series no tanto. Ujú. El encargado me cuesta mucho. Me cuesta. A veces quiero. Me acuerdo que en la primera temporada dije yo no la hago más. Pero fue tal la eclosión Sí, claro. que hubo, tantos que Ujú. me llamaron de Disney y me dijeron, no tenés idea lo que está sucediendo. Se ve más que Los Simpsons y que Mandalorian. O sea, La gente va a la puerta del edificio, saca vos fotos. no te das una sí, idea de claro. lo que está pasando, que me generó empatía. No, empatía siempre tuve, pero deseo de hacer la segunda. Fue la tercera. ¿Viste al flaco que hace el grito y se cae en el cantero? ¿Qué? Se cayó de verdad. Se cayó de Se verdad. lastimó, Se pobre cayó tipo. de verdad. Pues es un edificio que tiene. Es hermoso, pero hay que estar muy atento. Yo cuando saco las hojitas, porque te podés caer. Se cayó. Él tratando de asustar a una doña que pasaba caminando se cayó. Y después se Perdón, ¿eso del grito es tuyo o el guión? No, el guión. El guión. El guión. Estaba muy bueno. Muy bueno. Después les encantó. No, mío. El espejo cuando me miro.
¿En serio? en el ascensor. Hubo algo que hice así, hace más caras, me dijeron desde... Y bueno, y empezamos, y después me lo ponían todos los capítulos. Que les gustó esa cosa medio No, loca es espectacular. del Es liceo. espectacular. Es espectacular. Yo vuelvo al principio de la charla, al comienzo de Homo Argentum. Para mí, lo que haces en el balcón es para una clase de teatro. Es como, miren lo que es una transición. Sí, es una transición. Es espectacular. Es una transición. Espectacular. ¿Es la que más te gustó? ¿Te gustó? ¿Cuál Es que lo que pasa es que lo que me pasó con eso es que es como abrir una mesa de pool, ¿viste? Está puesto al principio y me seteó para toda la película. Claro. Me llevó y me puso, vamos acá. ¿Entendés? Como cuando Claro. un director de orquesta dice tin, tin, tin y dice, arranca, me seteó toda la película. Eso me levantó el vuelo, es el despegue del avión. Y que así abre, listo, ya está, ya a mí ya me tiene adentro. La segunda es la de... La de las chicas, no, la de la grita. De la cabina de seguridad, hermoso. Sí, esa. Y aparte, ahí te veo disfrutar eso que decíamos de lo vulnerable. Claro. Del tipo, ¿no? Que Como nunca llevado por la situación. Vivió eso, vivió Un con su- buen tipo. vive con su mamá, sí, claro. Sí, está sí. paralítica. Un buen tipo. Y algo que le pasa por única vez en Exacto. la vida. ¿Qué es esto que está pasando? Exacto. Todos tienen un mensaje, todos tienen una profundidad, está muy bien escrito por los muchachos. Y aparte de eso me gusta que debe haber sido un desafío interesante y muy, muy, muy apasionante de transitar, que es esto. Y ahora esto. Y ahora esto. Y mañana esto. Y es otro tipo, y es otra carga, y está colocado en otro lugar, y es de otra clase social, y Sí, es sí, tal otro cual. color. Y con un proceso engorroso, porque la caracterización, por ejemplo, Sí, el papá con los hijos, sí. que está la calva, El director de el cine. director de cine, Sí. ameritaba mucho tiempo de trabajo. Ujú. No te puedo mentir, 3 horas y media estaba y de golpe querés un cafecito, y digo, ¿qué cafecito lo doy más? Esa goma que te pone, hasta que Sí, de a claro. poquito iba saliendo, y después terminaba todo, y ahí tenías que empezar a trabajar. Pero yo ya estaba, eso que te hablé al comienzo de la charla, cuando no me reconozco en lo más mínimo. Y eso es fantástico, me miro. No, acá te pasó por esta múltiple. No estás vos, digo, lo que sería vos o el ser neutro no es ninguno. No estás ves a en que sea- ninguno, no, en no. ninguno. Ninguno se Eso viste de los como vos. riesgos que vos hablás, a mí me gusta tomarlos. Me encanta tomarlos cuando estoy protegido, primero con un director como es Mariano Con, que me cuida mucho y trabaja muy inteligentemente cada toma, cada plano. Bellísimos los Protegido. encuadres. Texto, que me siento más que amparado. Ujú. Entonces después la composición, la caracterización, verme distinto, verme que no tengo nada que ver. Muchas veces no tengo ninguna empatía con el pibe, el transito, otras veces lo quiero, pero me hace jugar, me hace estar en otro estado. A mí me parece que va a pasar algo con la película, que son 16 historias. Un amigo, Esteban Farfán, productor de televisión, un capo, me dice, ¿qué onda la película? Le conté 2 nada más. Le conté el ascensor y le conté la Oh. primera. Me dice, no, pues tengo que ir mañana. Le dije, ¿viste? ¿Viste? Le conté 2, le digo, es todo así. Le digo, ¿eso te gustó? Es todo así. Y están todos Sí, ¿no? divinos porque, por ejemplo, vos nombraste el ascensor, Eva de Dominici, una actriz hermosa, Sí, inteligente, pero después pibes como Milo J. sí. o Miguel Miguel Granados, Granados, que- Dalma Maradona. Dalma. Sí, claro. Dalma es actriz, Dalma la Por hemos visto en supuesto. más de un rol. Sí, pero es Eh, espectacular. Ella también tiene una transición y es espectacular, ¿eh? Que no la vamos a decir, pero cuando vean van a entender. Sí, exactamente. Es espectacular, ¿eh? Porque es como A y B en nada, en un minuto. En un segundo. ¿Sí? Bueno. Pero, por ejemplo, Miguel nunca había hecho nada interpretativamente. Siempre me decía, un día nos tenemos que cruzar. Y charlando en las mesas, ¿a quién ven para este personaje? Y digo, ¿qué te parece Miguel Granado? Y digo, bueno, hay que conversarlo con él. Sí, claro. Y me fui a Olga, me acuerdo. Y Graciela Stephanie, ustedes 3 son Hacía en ese. Stephanie. Sí. Mi Ardú, Claro, sí, el Chogo. sí. Hermoso. Esa es hermosa. Esa es hermosa y la idea alrededor de esa me parece que son, ¿no? Como vos decías, que tienen también para debate, nociones, debate. espectacular. Y sabés, como te mencionaba, lo tiktokera, ¿no? O sea, como que los pibes, viste, esta inmediatez de los No, pibes. no, te agarra y no te suelta y tiene que ver con la velocidad que estamos percibiendo todo. Eso seguro. Exactamente. Sí, te agarra y no te suelta. Exactamente. Para Más los mí, chicos. bueno, todo por el Yo creo que los pibes van a volver
al cine. Porque va a pasar esto, te da ganas de contarlo, contás uno y te dicen, no me digas más, voy mañana. O está para la pizza después. Sí, claro. La pizza. Y esta y la ¿Qué otra. hubieras hecho ahí? ¿Qué hubieras hecho ahí? ¿Y qué tal? Mira si te pasa eso. No, muy bonito. Hay como una originalidad, no se inventó nada, pero hace mucho que no hay una propuesta de estas características. No, y que lo haga el mismo actor tiene muchísimo más sentido, porque es un proyecto tan particular que tiene que tener una particularidad de lo interpretativo. Claro. No hubiera sido lo mismo que fueran 16 protagonistas distintos o que se repitan algunos. No, tiene una completa la noción de proyecto, que sea, digamos, un tour de force de un actor, de una figura. Absolutamente. Yo me sentí muy feliz en la de Italia, en ese pueblito de Catania, se llama Montalbano, como una serie. Yo fui a conocer la tierra de mis abuelos. Uh-huh. Mis abuelos son de Calabria, de Cosenza, y fui a ver a mi familia. Y fue muy, muy movilizante. Fue algo. ¿Cuándo wow. lo hiciste? ¿Hace cuánto lo hiciste eso? Y 6 años, 7 años, Uh-huh. 7 años. Fui a la Puglia. O sea, fuiste a la casa de tus abuelos. Dijiste, esta es la casa de No, mis la casa ya no está, pero sí fui ya sabía dónde estaba la familia. Exacto, perfecto. Y me estaban esperando. Oh, Qué lindo. muy hermoso. Y me llevaron a conocer lo que era ese pueblito de montaña. Que yo estaba, me acuerdo, en la Puglia, me voy, esto es lo que es el Waze que te lleva hasta la montaña. Y digo, en medio me pierdo, digo, perdón, estoy acá en una iglesia a 100 metros. Sí, Así claro. el pueblo. Son 100 casas, menos. Y cuando veo que mi abuelito volvió de ahí, lo que fue nuestro país para los inmigrantes también, ¿no? Uh-huh. Que se habla en la primera toma. Sí, claro. Creo que fueron 7, 8 millones. Así de se inmigrantes. arranca. Así se arranca la película. Y que habla de que entre españoles e italianos hubo más de 8 millones de inmigrantes que vinieron. Yo, de verdad, yo creo que es una película de esas que vas a disfrutar mucho, ir a la sala y ver las reacciones de la gente. Porque cuando empiece, yo quiero una sala y ver la gente. ¿Sabés lo que veo también? Que cuando mostré el tráiler, Sí. yo fui al cine de las alturas en Jujuy, había un teatro que nos llevaron y mostramos el tráiler y veía las carcajadas en el tráiler. Yo lo vi con Superman y se rieron Dios también. mío, Y digo, otra cosa más, el cuento del presidente nadie se imagina cómo es. Nadie se imagina cómo es ese cuento. Otro cuento, me acordé ahora. Pero ¿sabés que creo que más de uno dirá eso? Pensará eso, que no lo puede hacer. No. No lo puede hacer. No. Porque muchos habla con ustedes, el presidente de cadena nacional. Sí. Concha de tu hermano. No. Que viste todo lo que le pasa en los ojos. Sí, claro. Por eso, Dame cuando tiempo. vean cómo es, porque lo ven en el trailer y decís, claro. Campa me llama y me dice, esos segundos que estás con el afuera, te dicen, vamos. Sí, te se escucha una de voz. afuera te dicen, Sí. vamos. Sí. No, él sigue hablando después cuando se va de cuadro también. Además. Guillermo, muchas gracias por haber venido. No, es un placer. Espero que la gente lo haya disfrutado tanto como nosotros acá. Para mí una locura, una alegría. Tuvimos algunas charlas ya en radio. De hecho, en Vorterix, cuando empecé, habías venido, pero tenía muchas ganas de tener esta charla, ¿viste? Que puedas transitar tu carrera, que tiene tantos lugares increíbles y que para mí, digo, gente con tu experiencia, hay un capital, un conocimiento, una representación, más allá del juego del título de la película, que es muy interesante escucharlos. Muy interesante tener el tiempo de que cuentes estas cosas. Me parece muy valioso, muy A mí me lindo. gustó venir, sé lo que sabés de cine, sé, porque me lo contó mi jefa de prensa, Raquel. La más grande, Raquel Flota, siempre. Lo que habías te dicho queremos. de la película, que te había gustado tanto, y lo que te pasó además. Y tenía muchas ganas de conversar con vos, te respeto un montón también y es un Por placer favor. estar acá. Gracias por haber venido. La semana que viene en California Secreta, con Ramiro García Bouliano, El Resplandor. Hasta la semana que viene. Gracias.